vamos a conversar entonces con Luis Alberto Cortés, licenciado Cortés, director nacional de Mercanáliz. Hay una nueva encuesta sobre la gestión del gobierno nacional y vamos a irla revisando lámina por lámina. Ya estamos listos, ¿no? Para que también don Luis tenga, aunque él tiene la información allí. Bien, me gustaría comenzar con la ficha técnica porque según preliminarmente nos había hecho saber usted, hay una forma diferente de medir. ¿Dónde está la diferencia versus las demás encuestadoras? Hola Jimmy, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación a tomarme un café. Por si acaso, estoy preparado y listo. Bien, bien. A ver, se las voy a ir contando poco a poco porque es un poco el detalle. Lo primero es que es muy importante volver a reiniciar, sobre todo en el trabajo de lo que tiene que ver la ficha técnica, porque yo he estado viendo algunas encuestas, algunas cosas que se han publicado, pero definitivamente siento que hay una cosa que es bastante importante, ¿no? Primero recordar a la ciudadanía que según la proyección del INEC, que es la fuente oficial a la cual debemos referirnos, ya somos más de 17 millones de ecuatorianos, ¿no? Entonces, primero es la lectura. No podemos decir que estamos haciendo proyecciones nacionales y que los ecuatorianos piensan sino que es una referencia de los electores. Y en ese análisis, así rápidamente, del lado derecho, dice que electores es el 76% de los ecuatorianos, 13 millones de ecuatorianos. Luego de eso, vemos que en la segunda vuelta, que hubo un incremento interesante de la gente que asistió a votar, ¿sí? Fueron en total 10.829.000. ¿A dónde voy con esto? Que hay que estar claros que definitivamente las decisiones de quien dirige a nuestro país, a nuestro cantón, a nuestra provincia, generalmente solo el 60% de los ecuatorianos. Eso es lo que está haciendo que generalmente las proyecciones a veces en la encuesta dicen que fracasan. Sobre todo, bueno, en la segunda vuelta no vamos a hablar porque obviamente entre dos candidatos es complicado que una encuestadora no tenga sus aciertos, ¿no? Pero cuando son demasiados candidatos, como lo que ocurrió en la primera vuelta, donde prácticamente ninguna midió los crecimientos, sobre todo de un candidato como es Hervas, pasan este tipo de cosas. Pero ese es el primer tema. Y la otra cuestión es que veo que las muestras, o sea, que expliquen, ¿no? ¿Cómo así con muestras tan pequeñas, con 600 casos, 700 casos a nivel nacional, pueden hacer este tema de muestra? Más que nada, y sobre todo, por el crecimiento del nivel de inseguridad que existe en los barrios, ¿no? Claro, pero Beto, perdón la interrupción, Beto, para ir aprendiendo todos, ¿no? Pero no dicen que según la técnica, pues si quieres hacer una encuesta en Guayaquil y Quito con 600 muestras es suficiente. Por eso digo, o sea, depende de la técnica y por sentido común. O sea, obviamente nunca una muestra se va a comparar al universo que se va a medir, pero tampoco podemos decir que con 600 casos, que a la larga son no más de 40 focus groups, podemos determinar. O sea, no, o sea, ahí algo está ocurriendo. Recordemos también que cada vez hay más ciudadelas cerradas que no se pueden encuestar. Buen dato. Y el otro tema, el tema de nivel de inseguridad. Y la otra cuestión es que electoralmente no puedes olvidarte de Manabí y de Azuay. Las 24 provincias, por supuesto que son importantes, y ojalá existiera el presupuesto incluso de los mismos candidatos o estrategas que nos contratan, ¿no? Pero con Guayaquil y Quito ya no es suficiente. Definitivamente hay que meter a Azuay y Manabí para poder estar hablando, obviamente, de una proyección nacional de electores, no solamente de Guayaquil y Quito. Por eso, Jimmy, en tal caso siempre, más allá de los resultados que se publican, siempre es importante cómo fue tomada la muestra y explicar la ficha técnica, ¿no? Porque no es un tema científico. Nosotros manejamos el día a día. Y otra de las cosas antes de pasar de lámina, ¿no? Hay cosas que hay que volver nuevamente, porque ya cuando uno pasa ciertos niveles y esferas, se olvida de que el control y la supervisión de campo es lo más importante, es lo que lleva al éxito de una encuesta. Lo incidental, generalmente, como dice del lado izquierdo, son los grupos de edades, porque eso es obviamente según el sorteo aleatorio, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero hay una cosa que es importante y cómo ha cambiado y que lo tenemos en el margen de obligatorio, el respeto de las clases sociales. Información que se logra en el día a día, porque si uno busca información del INEC, el INEC no le dice cuánta gente es medio alto, alto, y la gente le encanta hablar del medio bajo y el bajo. Ahí, por ejemplo, una revelación que te hacemos en ese cuadro que está del lado derecho, donde prácticamente ya el medio alto, no estoy hablando del alto, ¿no? El medio alto y el alto ya solo representa el 4% de la población, el medio típico el 30%, el medio bajo el 41% y el bajo popular el 25%. Claro. Y un poco esto tiene que ser estrictamente obligatorio. Y no solamente es por el sector donde vives, ¿sí? Sino que se combinan diferentes factores. El ingreso promedio familiar. Por poner un caso y que a lo mejor me voy a ganar la enemistad de mucha gente, ¿no? Pero ya prácticamente como está el poder adquisitivo y como está el nivel de vida, si el ingreso familiar no supera los $1,500, ya no eres clase media. Ah, caray. Claro que sí, concuerdo. A ver, Beto, entonces, ya dicho esto, vamos a la siguiente lámina. Toda la razón, Beto. En general, para usted, ¿cómo se encuentra la situación del Ecuador? Ya, y eso es nuestro día a día, ¿no? A mí me sorprende ciertas, a veces, cifras y todo. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo está la percepción del Ecuador? Y Jimmy, pues tienes la primicia de esta encuesta porque fue terminada el fin de semana. Prácticamente anoche, ya haciendo el resumen para la entrevista. Y encontramos que en agosto, ¿no? Prácticamente muy bien obtuvimos el 0%. O sea, esa calificación espontánea del muy bien, 0%, ¿no? El bien, como nosotros los ecuatorianos nos encanta decir cuando nos preguntan ¿cómo estamos? ¡Ahí, bien! Ya el bien como tal, ya en respuesta, solo obtuvo el 2%. El ni bien ni mal es donde aquí vamos a hacer un enfoque en cuanto a las tomas de las muestras, porque percibimos, ojo Jimmy, Mercanalis sobre todo se dedica a hacer investigación para desarrollar estrategias de campaña. O sea, mis grandes clientes son estrategas y nosotros no solamente nos quedamos en la intención, sino en decirle lo que hay que hacer. El cómo es de los estrategas, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, ni bien ni mal. Tenemos una población que el 45% está ahí, a la expectativa. Ese es uno de los momentos en cual la gran mayoría de los ecuatorianos está ahí. Y a veces en el día a día pregunta, ¿no? Yo siempre digo, salgan a la calle y la gente te va a decir, ¿cómo estás? Ahí, hermano. Ya no es tanto el bien. Ahí te dice. Veamos la otra. Pongamos la otra lámina porque está ya por ciudades, ¿no? La siguiente, ahí está. Ahí un poco vas a ver el tema por ciudades. Sí, el ni bien ni mal está muy parecido en Guayaquil y en Quito, ¿no? Alto, sí, bastante alto. O sea, prácticamente 6 de cada 10 guayaquileños o 6 de cada 10 quiteños, cuando le hacemos esta pregunta, está ahí, está en la expectativa. Y eso es lo que realmente está generando el nuevo gobierno. Es una expectativa. Por eso arrancamos. Antes de decirle, ¿apruebas o no apruebas? ¿Aceptas o no aceptas? Obviamente es como que un poquito hasta invasivo y la gente te va a decir que sí, porque no sabes si el que te está preguntando o sea, no es un encuestador. Primero lo preparas al encuestado. Claro, un poco vamos conociendo porque eso es lo que más nos interesa. ¿Y por qué preguntas, perdóname Beto, por qué preguntas, por ejemplo, la siguiente lámina, por qué preguntas si utilizan diariamente redes sociales a los encuestados? Bueno, esa es una de las tantas preguntas que hicimos. Porque aquí es donde empieza también, aparte que tenemos un ciudadano que está inestable en su percepción ante la vida, ante el futuro, bueno, esta es una de las cosas interesantes, porque aquí la pregunta es redes sociales diariamente, todos los días. Una cosa es que puedes usar red social en algún momento, pero diariamente el Facebook y el WhatsApp, que lo contemplan como una red social, es prácticamente lo que más se utiliza. Es decir, tenemos a un ciudadano que está con su estado de ánimo a la expectativa, independiente, no sabe qué va a pasar, no sabe qué hacer, pero que digitalmente ese es el nuevo ciudadano que tenemos. Vamos a la siguiente lámina, sí, porque ahí está ya por ciudades. Ajá. Más usan redes sociales en Quito, ¿no?
Claro, 80%. ojo, todos los días me refiero. Todos ¿no? los Puede ser días. que lo ponen en Guayaquil, Sí. me había dicho 100%. Todos Una de los las cosas que ha cambiado, Jimmy, y es que hace unos años la expectativa, por ejemplo, era tener un buen televisor, Ya. ¿no? Y a veces en estratos populares nos sorprendía incluso. Ahora nos sorprende en estratos populares que visitamos es encontrar un buen servicio de internet y sobre un buen todo celular. Y un buen Exacto, celular. y sobre todo la aspiración de tener un buen smartphone. Claro. A ver, vamos a Y la eso ha siguiente. facilitado las marcas que hay. Vamos a la siguiente. Dice, la situación del país va a estar peor, igual o mejor Ajá. que ahora. Proyección nacional de electores. Aquí está. Así es. Entonces, el no sabe se ratifica mucho con ese ni bien ni mal, con esa situación de expectativa. Ya. Aquí hago un paréntesis muy importante, Jimmy, que hay que tenerlo siempre claro en toda medición. ¿Ya? Cuando hemos hecho investigaciones con oportunidad en otros países por las estrategias que trabajamos, Ya. en el Ecuador existe el elector, es diferente, todos somos un mundo, ¿no? Pero el macro es que siempre medimos entre el que te interesa y el que no te interesa. Nosotros estamos en el 60-40. La política como tal, y sobre todo los políticos, ya los términos todos, nos interesa o no nos interesa la política, realmente hemos perdido mucho el tema de la credibilidad y lo calificamos con duros términos, ¿no? Pero el 60-40 es que prácticamente el 60% de la población no le interesan los temas políticos. Ya. Y obviamente lo que está en su mente es lo primero que aparece cuando se levanta, que revisa su celular y se encuentra pues con todas las noticias que estamos viviendo. Ahora, en Y cuanto... solo el 40% es donde está nuestro entorno, donde estás tú, Omar, Alondra. Ahora, en cuanto a la percepción, nos interesa la política. a la percepción optimista, por decirlo de alguna manera, esta es la verde, ¿verdad? Es más alta en Guayaquil, ¿no? 39%. No claro. sé si es así. Hay más optimismo en Guayaquil y menos en Cuenca, por ejemplo. Claro. En las provincias es complicado, ¿no? Sobre todo en los cantones que pudimos hacer, porque por ejemplo Guayaquil complementamos con investigación de Durán, con investigación de Naranjito, ¿no? Ya. En Naranjito, por ejemplo, hay un problema terrible de gente que prácticamente sigue encerrada en sus casas, Claro. porque no tiene a dónde ir. Claro, a ver, Beto, aquí quiero mostrar y compartir contigo esta forma de preguntar que es ciertamente para mí es novedosa, ¿no? Tú preguntas cómo califica hoy a nivel general la gestión que está realizando el presidente Lasso, pero le das a escoger 7 alternativas a la gente, ¿no? ¿Por qué? Excelente, Sí. muy buena, Ya. buena, ni buena ni mala, mala, muy mala y pésima. Ajá. Mira, desde que arrancaron las mediciones desde el año pasado al actual, ante este elector que está ahí a la expectativa, que no se ve qué va a pasar por los efectos de la pandemia, etcétera, etcétera, que está en contacto al tema a nivel digital y que definitivamente nos genera complicaciones cuando todo se lo toma por declaración. Por eso del lado izquierdo dice, nosotros recurrimos con estas preguntas, que es como quien dice la pregunta más importante que vamos a hacer respecto ya al tema directo, ¿no? Es una evaluación privada. Exigimos, así como hacemos las simulaciones electorales, ya exigimos prácticamente a la persona que ingrese a su casa con esa papeleta que está ahí, donde incluso hasta la foto ha sido seleccionada en Focus Group para poner la foto adecuada, Ya. de que no diga ni que es una foto positiva, ni negativa, ni que Claro. se lo ve mal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y armamos esa papeleta para que la persona ingrese con un sobreánfora, ¿no? Y marque en total privacidad. Ya. ¿Sí? Veamos Y hemos la- incluido el ni bueno ni malo, Ajá. producto justamente de esta. Claro. de esta- Veamos Ojo, las respuestas entonces. antes A ver, que espera, pase- antes antes de la que pase- respuesta. ¿Ya? Ojo, señores, esto es muy importante y siempre, por favor, con todo el respeto del señor presidente, pues debe estar siempre con la posibilidad de ver más allá de su entorno, porque siempre los estrategas, los consultores, están haciendo un excelente trabajo a nivel de imagen, porque vamos a ver que la percepción es bastante buena, Ya. pero recordemos siempre tener los pies sobre la tierra. Vamos al ¿Ya? siguiente, vamos al Una siguiente. cosa es
Sí, es que una cosa es decir que Lasso ganó con el 52.4% de los votos válidos, y si vamos al tema de los votantes es realmente el 43%, pero bueno, Ya. eso era un poco de énfasis. Cuando ya le preguntamos, cuando ya tabulamos esa hoja, que obviamente nos la entregaron un sobre y luego se la grapa la encuesta para saber, obviamente, nosotros saber quién fue el que contestó, ¿ya? Vemos que en la mitad, el 43% se mantuvo en ni bueno ni mal. Y eso para nosotros es importante en la medición porque significa que está en una expectativa y es lo que la gestión futura es lo que él debe ir captando para poder incrementar ese 45% que lo calificó de bueno, muy bueno y excelente, ¿no? 38, 5 y 2. Ese 45% es lo que realmente él ha captado y que se podría decir que es ese 45% de los ecuatorianos que votaron por él en la gran mayoría, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Y por eso vemos que es que la parte negativa, es decir, los que no votaron por él o los que no, básicamente se está manteniendo en un 13%. Solo obtuvimos 13% entre la gente que califica la gestión de pésima, muy mala, mala. Yo lo que estoy viendo es que muchas empresas de la competencia, aunque obviamente nosotros creemos en nuestros números por la forma en que tomamos las muestras, es que están sumando ese regular hacia bien como parte del positivismo, pero en realidad esa es la realidad. Acá, con 3 meses de gobierno, que parece que ya hemos tenido como un año, por la velocidad en que vivimos, en esos 3 meses todavía lo interesante es que hay una población que está esperando. Pero Beto, hay algo muy interesante en la última lámina cuando ya vemos por rango etario, por edades. La gente joven es la que mejor califica a la gestión de Lasso. 55% entre 16, bueno, los adolescentes, digamos, entre 16 y 17 años. Yo te puse ese detalle porque igual, todas las preguntas las tenemos por edades, por sexo, ¿no? Y eso me pareció interesante porque estamos viendo, obviamente, los grupos etarios, ¿no? Correcta observación. Claro, ni bueno ni malo, en cambio, entre 18 y 52 años es un rango que pasa del 44-45%. Es la gente que está más expectante. Exacto, obviamente, y que es parte importante de la elección. Tal vez ahí me faltó enviarte el detalle de dónde está mejor percibido. Eso sí, pero me lo puedes decir, Beto. Es en Guayaquil donde hay una mejor percepción frente a lo que tiene que ver con Quito y el resto de provincias. En provincias es donde ese nivel de expectativa es mucho más fuerte. Y en provincias la calificación por edades es parecida a este rango que me has mostrado. Claro, porque ese es el promedio a nivel nacional. Bueno, ahora no sé, Omar, si quiere hacerle una pregunta fuera de la estricta estadística a Beto. Beto, ¿cómo ha estado? Hola, Omar. Oiga, Beto, estamos a, ¿qué será? Más o menos 10 días de que se termine el plazo que se autofijó el gobierno, porque en teoría el 31 cumple 100 días de gobierno, pero ellos extendieron hasta el 4 o 5 de septiembre el tema de la vacunación. Para el gobierno esa es la fecha de los 100 días. ¿Tú crees que después de que se culmine este plan, que lo van a lograr definitivamente, ¿tú crees que vaya a haber una variación notable en estos temas de la aceptación, de la aprobación, o el tema del empleo, el tema de la papa que no está llegando en muchos casos, va a seguir afectando? En estos 28 años que tenemos como empresa, y yo creo que como unos 30 en estudio de mercado, si no es un poquito más, mi especialización es conocer al consumidor, porque también hacemos marketing comercial. Pero en estos últimos 21 años, porque desde el año 99 arrancamos con marketing político, es el conocimiento del elector. ¿Y por qué te digo esto, Omar? Es muy importante, y repito siempre, que el candidato o el funcionario, dependiendo de la investigación que estemos haciendo,
informarle cómo está su entorno, pero cómo está la situación fuera de su entorno, con el ciudadano común. Ellos están manejando muy estratégicamente y publicitariamente el éxito de que obviamente es una de las promesas fuertes de campaña. Pero en el elector, cada día el tema de salud, que puede ser importante dentro de los rangos en que cuando se le pregunta están disminuyendo. Es decir, le está perdiendo ya un poco como de importancia al tema de la vacunación en la mayoría de los casos. Peor con lo que todos los días revisa su celular, porque dependemos prácticamente ahora de este aparato, y ya hay una lucha en que si las vacunas son o no son, y que si los vacunados están inmunes o no están inmunes, así que se está perdiendo bastante la credibilidad. Es decir, le va a funcionar, por supuesto, va a haber, como quien dice, bueno, cumplió su promesa, ¿ya? Lo que sí se está viendo desde el punto de vista del ciudadano y del elector es que la vacunación sí nos está, de una u otra manera, como reactivando. O sea, sí hay esa percepción de que la gente se está reactivando. Pero todo dura poco tiempo si no se lo sabe mantener. Esperemos que esa reactivación logre, Beto, ¿no? si tú fueras asesor de gobierno y tú con estas cifras y con todos los hitos que puede conseguir de aquí hasta diciembre de este año, ¿tú le aconsejarías ir a una consulta popular como algunos sectores y mediáticos, sectores políticos y mediáticos lo están presionando a Lasso para ir a una consulta popular y con eso descabezar la asamblea para volver a tener nuevas elecciones y con eso quizás conseguir una nueva mayoría legislativa? ¿Tú se lo aconsejarías o le dirías, espérate un rato? Sí, yo pondría realmente una pausa, porque la evaluación que hemos hecho es que definitivamente no hay una percepción negativa. Tal vez no caer en esas decisiones que tienen que ver sobre todo con el tema político. Y creo que hay muchos temas más importantes que solo falta con medirlos. Las necesidades a veces son las mismas, cambian un poco, ¿no? Y definitivamente el 70% de las necesidades de la gente tiene que ver con el tema económico. Así que, y cosas que incluso la gente le entrega la potestad a él como presidente de la República para que tome las decisiones, incluso hasta sin necesidad de que vayamos a una consulta popular. Esas son las expectativas de la gente que no entiende por qué para tomar esta decisión tenemos que volver a ir a un proceso electoral. Bien, ¿Ya? Y ya en los cantones se está viviendo, es impresionante que ya hay un ambiente también político, sobre todo en los cantones. Tal vez en Guayaquil no se siente, ¿no? Tal vez, pero ya en los cantones se está sintiendo que ya se vienen las elecciones del 2023. Estamos 2021. Bueno, gracias al licenciado Luis Alberto Cortés, Beto Cortés, director nacional de Mercanalis. Que tengas un buen día, Beto. Muchas gracias por compartir esta encuesta. A las órdenes.